Hola, bendiciones a cada uno de ustedes. El día de hoy quiero hablar acerca de un tema que causa muchas controversias entre las personas, principalmente sobre el pueblo cristiano evangélico, y es el tema de la Trinidad, cómo nosotros entendemos o cómo la palabra del Señor nos enseña acerca de la Trinidad. Nosotros conocemos algunos conceptos y hoy quiero hablar acerca de esos conceptos. Hay un versículo clave que para los judíos es muy fácil de entender, pero que para nosotros los latinos muchas veces se nos complica entender ese versículo, y es Deuteronomio 6:4. Lo he escrito acá en la pizarra, acá atrás de mí, para que ustedes puedan verlo. Es el famoso Shema Israel, que quiere decir realmente, lo dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En español pues sería: oye Israel, tu Dios uno es. Ahora, el problema para nosotros es que muchas veces no entendemos la raíz hebrea, no entendemos las palabras que se utilizaron originalmente. Como ustedes ya saben, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, por lo tanto, para entenderlo realmente deberíamos de buscar los versos originales, y encontramos una palabra que para nosotros o para el mundo entero quizás es difícil de entender, y es la palabra Ejad. Ejad es la palabra que tenemos acá al final, que en realidad es una palabra plural. En otros términos podríamos decir que entonces lo que quiere decir: oye Israel, tu Dios uno es. Ahora, o uno somos, como lo traducen algunas personas. El punto es, ¿cómo entiendes la Trinidad? Aquí he escrito también otra de las palabras que compiten con estos términos: son triunidad y uno es. La gran pregunta que muchas personas se hacen es, entonces, ¿cómo es? ¿Es Trinidad? ¿Es triunidad? ¿O uno es? Uno solo, ¿verdad? Entonces, yo quiero hablarles acerca de estos términos y tratar de explicar un poco acerca de cómo debemos interpretar la Trinidad. Bueno, ¿son tres dioses, tres? ¿O realmente son dos? ¿O realmente solamente es uno? Ahora, hay diferentes doctrinas que muchas veces critican el término Trinidad, y le voy a explicar por qué. Por ejemplo, el término Trinidad lo que quiere decir es tres dioses. En realidad es triunidad. Trinidad está hablando es una palabra compuesta, está hablando de la deidad, está hablando o tres. Entonces, Trinidad realmente lo que significa es tres divinas personas. Ahora, el otro término que sería para mí el término más correcto sería triunidad. No estoy a favor de la Trinidad, porque realmente lo que está diciendo es tres divinas personas, pero eso nos cuesta a nosotros entenderlo. Ahora, triunidad nos está hablando más de tres en una misma mente, en un mismo propósito. Triunidad ya suena más correcto. Y está, uno es, no, Dios es uno es. Entonces, la gran discusión que se da es, Dios es uno. Y quiero citar algunos versículos que nos van a ayudar a entender esto. Por ejemplo, cuando en Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios, capítulo 1 verso 1, los cielos y la tierra. Y luego Él comenzó a crear las cosas que conocemos, como la tierra, las estrellas y todo lo que en ella hay, hasta que llegó el momento en que creó al ser humano. Y ese versículo tan famoso es cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando nosotros vemos esa frase o esa expresión de hagamos, estamos entendiendo que Dios está hablando en forma plural. Entonces, la pregunta es, ¿con quiénes Dios dijo hagamos? ¿O a quiénes tomó en cuenta Dios cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Algunas personas dicen, Él tomó en cuenta a los ángeles. Él estaba hablando con sus ejércitos celestiales y dijo hagamos. Otros dicen, no, Dios no tomó en cuenta a los ángeles. Entonces,
Él estaba hablando con sí mismo. Es como cuando usted muchas veces dice, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y estás hablando en forma plural, o como dicen en tercera persona, estás hablando cuando en realidad solamente eres una persona. Entonces, algunos hacen eso y otros no, pero entonces esto nos puede ayudar a entender realmente con quiénes o quién estaba con Dios cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él estaba hablando entonces de Él mismo. Ahora, pero entonces, ¿qué? ¿Ya estaba el Hijo? Si Dios es el Padre, entonces ya estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que esto se debe de entender? Y aquí es algunas cosas que quiero hablar. Hay personas que hablan de que el mayor es el Padre, Él es el más grande, el más poderoso, el que manda más, y luego está el Hijo. El Hijo es inferior, porque como se entiende que los padres son mayores y los hijos son menores, los hijos obedecen a los padres, y por supuesto el poder y la fuerza es menor en el Hijo, y luego está el Espíritu Santo, que es el que es la fuerza activa, como dicen algunos, de Dios, es la fuerza que hace, y es tremendo, me da lástima realmente que algunas personas comparen al Espíritu Santo como la electricidad que pasa por los cables de las instalaciones eléctricas de las casas. Dicen que el Espíritu Santo es como la electricidad, es la fuerza activa de Dios. Dios dice, hagamos tal cosa, y el Espíritu Santo sale como esa electricidad de Él y hace las cosas. Entonces, eso a mi ver es menospreciar, eso es no darle la gloria a Dios, que se la merece, al Espíritu Santo, darle el respeto y la reverencia. Él es más que una fuerza activa, realmente Él es Dios. Pero entonces ahí es donde viene la complicación. Pero ¿cómo? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿cómo entendemos la Trinidad? En Génesis 1:26 es el versículo que estaba citando, que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree los peces del mar, las aves de los cielos, de las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, quiero decirle esto. Lo que sucede es que cuando Dios se disponía a hacer al hombre, antes de que el hombre pecara, ya Dios tenía un plan de salvación. Antes que Dios hiciera al hombre, ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor uno es. Shema Israel Adonai Eloheinu. Adonai, que significa el Señor, Echad, uno es. Entonces, a uno le cuesta entender cómo eso no es. Cuando Jesús vino y estuvo con sus discípulos, el Señor les dijo, el que me ve a mí ha visto al Padre. Entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y todavía no me habéis conocido? Entonces, prepárese. Dios es uno. Pero ¿y entonces el Hijo y el Espíritu Santo? Es Dios. ¿Pero qué? ¿Son otro nivel de Dios? ¿Es otra persona aparte del Dios Padre? No. Dios es infinito. Dios es grande. Dios es todopoderoso. Y Él se ha manifestado a nosotros, su creación, a los seres humanos, se ha manifestado en lenguajes que nosotros podamos entender. Él se hace llamar Padre para que nosotros entendamos la persona de Padre, para que nosotros entendamos que Dios actúa como un Padre. Pero el hecho de que Dios se manifieste como Padre no significa que tampoco puede ser Madre. Y aquí prepárese, porque no estoy hablando de género ni nada de eso. Estoy hablando que Dios es tan infinito que así como Él se puede manifestar como Padre, se puede manifestar como Madre. Pero ¿por qué toma la figura del Padre y no de la Madre? Porque el Padre es la fuente. Padre es el que
engendra todo y Dios es la fuente de todo. Ahora, pero Él también quería manifestarse y tener una relación más íntima, más cercana con su creación, nosotros los seres humanos. Entonces Dios tomó un cuerpo, se hizo un cuerpo de carne y hueso como el suyo y el mío. ¿Para qué? Para tener una relación más cercana, para visitar la tierra y estar con nosotros. Él tomó un cuerpo y ese nombre lo conocemos como Emmanuel, lo conocemos como Yeshua o Yahshua, como dicen algunos. Entonces, Él se hizo un cuerpo de carne y hueso. Y dice la palabra San Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios tomó un cuerpo y es el que nosotros conocemos como Jesús. En latino, Jesús. Entonces, Dios se hizo un cuerpo y habitó en ese cuerpo y se manifestó, y es así como Él pudo acercarse a nosotros. ¿Por qué razón? Porque Dios es espíritu. Dios no puede manifestarse en su totalidad a nosotros, los seres humanos, porque la palabra dice que aún los cielos no te pueden contener. Dios es tan grande y tan poderoso. Imagínese el sol, la gloria del sol, su fuerza, su poder, que nos cuesta verlo directamente con nuestros ojos, sin que se nos irrite la vista o sin que nos ciegue la vista. No podemos ver el sol por mucho tiempo, no podemos contemplarlo como quisiéramos. Entonces Dios es mucho más grande que eso. Realmente el sol se queda infinitamente pequeño comparado con la grandeza de nuestro Padre. Entonces la Biblia dice, también dice San Juan, que nadie ha visto a Dios. Y ese es el gran pleito que la gente dice, bueno, pero Moisés sí lo vio, su rostro quedó resplandeciente. No, realmente Moisés no lo vio. Dios dice que tuvo que esconderlo en la grieta de una roca, de aquella montaña, lo tuvo que esconder para que la gloria de Él no lo destruyera mientras Él pasaba y Él vio el reflejo de su espalda, y algunos dicen en la espalda de Dios. Realmente nadie ha visto a Dios en su plenitud. Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? Toda la deidad estaba en aquel cuerpo llamado Yeshua o Jesús. Ahí estaba toda la deidad, porque Dios es poderoso, Él es todopoderoso. Él puede hacerse uno, puede hacerse 2, 3, 10, 1000, 10,000. La grandeza de Dios es tanta que no hay lugar donde Dios no esté. Dios está en los cielos, Dios está en la tierra, Dios está en el infierno. Ahora, no me malinterprete, es tanta la grandeza de nuestro Padre que no hay lugar donde Dios no pueda estar. Dios está en las plantas, Dios está en usted, Dios está en mí. Por supuesto, algunas personas dirán, no, el que no le ha recibido, ese no tiene a Dios. Es cierto teológicamente hablando, pero les seré honesto, Dios está en todo, no hay lugar donde Él no esté. Hay misterios que no alcanzamos a entender. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos comprender algunas cosas, porque Dios es infinito. Entonces Dios es uno solo, pero Él se hizo un cuerpo para tener una relación con nosotros y se llama Jesús, Yeshua. Entonces cuando Jesús cumple la misión redentora, ¿por qué? Porque Dios se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Tanto es Dios Jesús, tanto es Dios el Espíritu Santo, tanto es Dios el Padre, y aquí no es que el Padre es mayor que el Hijo y que el Hijo es mayor que el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo es mayor que Jesús. Entonces usted dirá, pero ¿por qué entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable y la blasfemia contra el Padre y contra el Hijo sí se puede perdonar? El punto no es porque el Espíritu Santo sea mayor que Jesús, que el Hijo o que el Padre. El punto es que cuando Dios se manifiesta como Espíritu Santo, Dios es el que nos convence de pecado. Entonces el que rechaza al Espíritu Santo está rechazando la única oportunidad que hay de venir a Dios. Cuando una persona blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que está haciendo es rechazando
la bendición o el privilegio, la oportunidad de conocer a Dios. No le será perdonado porque realmente lo que una persona hace, que cuando está blasfemando contra el Espíritu Santo, lo que está diciendo es: Dios, yo no quiero nada de ti, no me interesa nada de ti. Por supuesto lo está diciendo en palabras ofensivas, está diciendo de otra manera. Ahora, algunas personas para recibir a Cristo Jesús tienen que hacer una oración y Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, estamos conscientes de que no porque una persona haga esta oración es salvo, porque muchas personas lo podrán hacer de diente a labio y eso no los va a salvar. Realmente quien sabe realmente si lo hacen de corazón solo es Dios. Pero no por eso, mi amado hermano, usted no va a guiar a una persona que haga su confesión de fe. Yo voy a guiarles y allá su corazón, si lo hace de verdad, Dios lo sabrá y Él va a juzgarlo. Pero así también la blasfemia del Espíritu Santo. No podemos decir que alguien blasfemó contra el Espíritu Santo porque dijo algunas palabras ofensivas contra el Espíritu Santo o contra Dios, porque en realidad tiene que ver el corazón. Si esa persona lo dijo solamente por una locura, porque estaba ebrio, porque estaba drogado, o porque realmente un espíritu demoníaco vino y lo impulsó a hacer eso, realmente no fue del corazón de él, sino que realmente fue una manipulación diabólica. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo realmente tendría que llevar que esa persona de corazón realmente estuviera rechazando a Dios. Por eso le va a ser imperdonable, porque realmente eso, el Espíritu Santo, Dios como Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y está diciendo: no quiero que me convenzas de pecado, no quiero nada de ti. Ahí es donde Jesús, yo utilizaría las mismas palabras de Jesús cuando Él dice, hablando del que es piedra de tropiezo para un cristiano, dice: a esa persona le fuera mejor no haber nacido. Aquel que ofende al Espíritu Santo, rechaza a Dios, realmente bueno le fuera no haber nacido, porque está condenándose totalmente. Pero esos son misterios de Dios. Dios es el que toca a una persona para que le reciba, para que le reconozca, y también Dios es el que puede endurecer el corazón de una persona. Y Dios no es injusto. Dios no va a endurecer a una persona solo porque Él quiere deleitarse en endurecerlo. Realmente Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Usted sabe que Dios no es guiado o no es controlado por el tiempo, como lo somos nosotros los seres humanos, que tenemos que estar pendientes de un horario para hacer nuestras actividades. Dios no depende del tiempo, Él es el tiempo. Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro a la misma vez. Es por eso que muchas veces nos cuesta entender a Dios. Pero volviendo al punto de la blasfemia del Espíritu Santo, en realidad esos misterios son de Dios. Dios es el que permite que alguien le reciba como Señor y también es el que permite que una persona se endurezca su corazón, porque Dios conoce lo malo que puede llegar a ser. Esos son los misterios de Dios. Ahora uno lo que hace es que, bueno, Dios sabe el trato que tiene con cada quien. Pero entonces, ¿cómo entendemos la Trinidad? ¿Realmente son tres, son dos o son uno? Dios es uno solo. El versículo de Deuteronomio 6:4 no está diciendo otra cosa más. Está diciendo de una sola vez: Dios uno es. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Entonces, pero ¿cómo es? Y aquí es donde viene el pleito de judíos y cristianos. Y dicen, pero no, a mí me enseñaron del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y en la Biblia está, y vas a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿es esto católico realmente? ¿Son los católicos los que tergiversaron la palabra de Dios? ¿Son los judíos realmente los que han entendido el mensaje? En cierta manera sí, los judíos, ustedes saben que son la raíz, en cierta parte ellos conocen muchas cosas como fueron originalmente. Ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿es malo decirlo? No es malo decirlo. Creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es malo. No es malo creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es más, conocer a Dios a través de la figura del Padre es maravilloso para nosotros, porque sabemos que tenemos un Padre que es sobre todos, mi Padre celestial, el que puede mucho más de lo que mi Padre terrenal puede. Yo conozco un Padre terrenal, Dios me dio un Padre acá en la tierra y me sirve para yo entender
mi relación con mi Padre Celestial. Él es eterno, Él es poderoso. Entonces, Él se manifestó, Dios en su grandeza, para que yo lo entendiera, se manifestó como Padre. Y yo tuve que recibirle como mi Padre, y es así como me convierto en hijo, porque todo aquel que recibe al Padre se convierte en hijo. Pero también le voy a ser honesto. Mucha gente dice, aprovechando este tema, este tiempo, mucha gente dice, no todos somos hijos de Dios. Realmente los hijos de Dios solamente son aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador de su vida, o los que reciben la paternidad divina, son hijos de Dios. Le voy a ser honesto, un padre es mucho más que engendrar. Así que nosotros somos hijos de Dios en dos vías. Somos hijos de Dios, una, porque venimos de Él. A menos que usted crea que viene del mono, entonces su padre es un mono. Pero usted sabe que esa es una gran mentira del diablo. Aunque si usted está creyendo eso, pues bueno, que el Señor tenga misericordia de usted. Pero padre no solamente significa engendrador, sino que padre significa fuente. ¿De dónde viene entonces el ser humano, el ateo? El que no quiere saber de Dios. ¿De dónde viene? No viene de la serpiente, como algunos creen que en el jardín del Edén nacieron dos generaciones. Esas son doctrinas de demonios. Aquella que dice de que, no sé si la he escuchado, la doctrina de que la serpiente realmente era más un ser que un animal, un ser como el hombre, que tuvo relaciones con Eva y que el fruto de esa relación es que salieron los famosos hijos del diablo, literalmente seres creados genéticamente por la relación sexual entre Eva y la serpiente. Esa es una doctrina diabólica. Y entonces ahí se pueden hablar de los hijos del diablo que salieron en el jardín del Edén. Y está la generación que son los hijos de Dios, a lo que le llaman mucho más adelante los hijos de Dios y los hijos del hombre, hablando acerca de los que son descendientes del diablo y los que son descendientes de Seth, de Adán, hablando de que los hijos que tuvo Adán y Eva, realmente esos son los verdaderos hijos de Dios. Esas son doctrinas falsas. Todo ser humano es hijo de Dios en primer grado. ¿En qué sentido? Venimos de Él, y si yo vengo de Él, entonces yo soy hijo de Él. Así de sencillo. No, pero usted no ha aceptado a Cristo. Somos hijos de Dios cuando venimos a Él. Somos creación de Dios, pero sí somos hijos de Él. Nos cuesta aceptarlo. El ateo es hijo de Dios. ¿Cómo así? Viene de Dios. No lo hizo el mono, no es creado por una explosión en el espacio. Viene de Dios, de ahí salió, Dios lo engendró, Dios lo hizo, Dios lo creó. Ahora, que Él no ha aceptado la paternidad divina es otra cosa, para que se convierta en un hijo legal, ¿sí? En un hijo legal. Aquellos que le recibieron les dio potestad. Esa palabra significa derecho, es un documento legal como un abogado, derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces, son los dos grados de hijo de Dios. Entonces, vuelvo al punto. Dios se manifiesta como Padre para que yo entienda mi posición de hijo y para que entienda también su manera de ser. Ahora, pero Dios también, en su grande amor, se hizo carne para revelarse como hijo. El que recibe al Hijo recibe al Padre. Porque en Jesús, en Cristo Jesús, en el cuerpo de Jesús, está la salvación. Dios no puede bajar con toda su grandeza a esta tierra porque aún los cielos no le pueden contener. La tierra no puede soportar a Dios, mucho menos nosotros como creación. Entonces, en su gran codescendencia, en su gran amor, Él tomó un cuerpo semejante a nosotros para poder entrar al mundo. Para entrar al mundo, Dios tuvo que hacerse un cuerpo. Para entrar al planeta Tierra, Dios tuvo que hacerse un cuerpo para poder estar en medio nuestro. Él tuvo que tener un cuerpo. ¿Para qué? Para tener relación con nosotros, para acercarse a nosotros, para poder tocarnos, para poder hablar cara a cara. Por eso Él se hizo un cuerpo, es Jesús. Ahora, el Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios. Es Dios mismo, es Dios Espíritu. Entonces, cuando yo hablo con Jesús,
O yo hablo de Jesús, hablo de aquella manifestación física, carne y hueso. Dios se hizo un cuerpo para sí mismo, para habitar entre nosotros, para manifestarse, para verle. Pedro, Juan, el mundo tuvo el gran privilegio de conocer a Dios cuando vio a Jesús. Lo que Moisés quiso hacer fue atrevido, realmente no, Dios no se lo permitió porque se muere, el hombre se muere. Entonces, en su grande amor, Dios se hizo un cuerpo para manifestarse, para que tuviéramos el privilegio de conocerle. Lastimosamente nosotros en este tiempo no alcanzamos a conocer a Jesús. Pero Él se va y nos da la promesa del Espíritu Santo. Y dice, yo me tengo que ir para que reciban el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo. Pero ahora se manifiesta como ¿quién? La palabra que se utiliza en griego es el paracleto. Paracleto. Es aquel que viene a ayudarnos a entender los misterios de Dios. ¿Cómo así los misterios de Dios? Pareciera una contradicción. Es Dios en el Espíritu dándose a entender, explicándonos cómo es Él. El Espíritu Santo es la manera que nos enseña, ok, hubo un cuerpo llamado Jesús, Él murió y resucitó y está en la patria celestial. Ahora yo no veo a Jesús, ahora ¿con quién voy a hablar? Dios es Espíritu y ahora le llamarás Espíritu Santo y con Él hablarás y Él te enseñará todas las cosas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. ¿Dios el Padre? No, Él está manifestado como Espíritu Santo, como el Consolador, el que nos ayuda. Pero ¿y entonces dónde está el Hijo? El Hijo me sirvió o me sirve para entender la redención, la salvación. Entonces ¿qué? Son tres, es Dios mismo, pero se manifestó en tres personas. O como dicen, tres divinas personas. No son tres dioses como lo enseña la Trinidad. Entonces son tres unidos en una misma mente. No, es un solo Dios manifestado de tres maneras. Ahora, hay un siervo de Dios que escribió un libro y dijo que él conocía cuando Dios le visitaba, cuando dice él, yo sabía cuando el Padre me visitaba y también sabía cuando el Hijo me visitaba. También dijo, sabía cuando el Espíritu Santo me visitaba. Y eso trajo mucha confusión, porque entonces nosotros algunos llegaron a entender, bueno, son tres seres espirituales en diferentes grados, quizás o en el mismo grado, pero son tres diferentes. Cuando está el uno no está el otro, y cuando está el Hijo no está el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es eso? Ese fue un error y este siervo tuvo que también, así como escribió el libro, tuvo que hacer una disculpa pública y dijo, miren, realmente en algunas cosas reconozco que no las dije bien. Entonces, ¿cómo entiendo yo la Trinidad? Es una palabra que nos sirve como tener una idea de qué es lo que estoy hablando. Utilizo estos términos para tener una idea de qué es lo que estamos hablando. Pero yo quiero que usted vaya más allá de estos temas, estos términos, Trinidad, uno es, uno solo. Vaya más allá. Dios es infinitamente grande, Él es poderoso. Y cuando Él dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es porque antes de hacer el hombre, ya había creado un plan de salvación. Entonces ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, Dios ya tenía el plan de salvación, ya tenía el plan de manifestarse como Padre, ya tenía el plan de manifestarse como Hijo y ya tenía el plan de manifestarse como Espíritu Santo. Antes que el hombre pecara, ni siquiera lo había hecho. Y ese hagamos está diciendo, ya estaba la respuesta, la medicina, el Padre, el Salvador y el Consolador, ya estaba antes de que el hombre fuera creado. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No estaba hablando con los ángeles, era porque ya tenía la manera de manifestarse a la creación. Porque ¿a quiénes se les manifestó como Padre? A nosotros, los seres humanos. ¿Para quiénes se ha manifestado como el Hijo? Para nosotros. No es para otros seres de otros planetas. Es para nosotros, no es para los animales incluso.
es para el ser humano. Necesitaba conocer un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Entonces, la gran pregunta, en la eternidad, cuando estemos en la patria celestial con el Señor, ¿a cuántos vamos a ver? Yo recuerdo una vez discutir con algunos hermanos y yo creo que veré a 3. ¿Cuántos crees tú que vas a ver en la eternidad? ¿Vas a ver a 3? ¿Vas a ver a 2? ¿O vas a ver a 1? La Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando Esteban, uno de aquellos discípulos de Cristo, que fue apedreado, dice que cuando fue apedreado, dice que vio los cielos abiertos. Hubo una manifestación gloriosa, una experiencia gloriosa para Esteban, aquel siervo que murió apedreado. Todos conocemos esa historia en el libro de los Hechos. Y dice que él, Esteban, dijo, veo los cielos abiertos y veo la gloria de Dios. Y dijo, y al Hijo sentado a la diestra. Usted sabe que la palabra diestra significa derecha. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Cuando hablamos de un punto, por ejemplo, es una manera, cuando hablamos de algo, un punto, y no hay otro, no podemos hablar de, bueno, no podríamos hablar quizás solo hablamos del centro. Podríamos hablar de izquierda y derecha. Izquierda y derecha del punto. Sí, claro, podríamos hablar izquierda y derecha del punto. Pero Esteban dijo, veo la gloria de Dios y al Hijo sentado a la diestra. Él mencionó derecha. La palabra diestra significa derecha. Entonces, aparentemente lo que Esteban está diciendo es que él vio una gloria, una luz que representaba al Padre. Y dijo, y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra, o sea, a la derecha. En este caso, para usted que me ve, sería este lado. A la derecha veo al Hijo de Dios. Entonces, según está diciendo Esteban, estamos entendiendo que vio a 2. Y entonces uno dice, ¿y el Espíritu Santo por qué no lo vio? Porque el Espíritu Santo estaba con él. Entonces son 3. Ahora viene, pero entonces si Dios es 1, ¿por qué aparecen 3? Y la Biblia dice, y San Juan dice, son 3 los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. Son 3. Cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y una paloma descendió sobre él, sobre Jesús, que representa al Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo en forma de paloma que venía sobre él. Y entonces el Padre es la voz en el cielo, la paloma es el Espíritu Santo. Y el Hijo, Jesús, Yeshua, está ahí. Entonces ahí están los 3. Le voy a ser honesto. Dios puede hacerse 3, puede hacerse 5, puede hacerse 1000, 10,000. Dios puede hacerse todo lo que Él quiera. Pero ha tomado 3 manifestaciones para que entendamos un poco de la naturaleza de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en realidad es uno solo y es el mismo. Entonces lo que dijo el siervo con el libro, a veces me visita el Padre, a veces me visita el Hijo, ¿cómo lo puedo entender? Es el mismo Dios. Lo que pasa es que a veces Dios me puede abrazar como un padre y yo puedo sentir como un padre me abraza, pero también a veces puedo sentir el abrazo de un hermano, a veces puedo sentir incluso el abrazo de una madre. Tal vez estás necesitando un abrazo de una madre y es Dios que te está abrazando como madre. Entonces, ¿por qué no hay 4? ¿Por qué no hay Padre, Madre, Hijos, hermanos, Espíritu Santo? ¿Por qué no? Dios así lo quiso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es el mismo. Que a veces se puede hacer sentir como Padre, que a veces se hace sentir como Hijo, como Jesús, y a veces se hace sentir como Espíritu Santo. Yo sé que pues algunos van a tener diferentes preguntas, pero así es como podemos entender la Trinidad, la Triunidad, o cómo es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dios es uno, es espíritu, pero como espíritu no podremos conocerlo hasta que estemos con Él en la eternidad. Pero Él tomó un cuerpo. Entonces cuando estemos en la eternidad, ¿a cuánto vamos a ver? En realidad son misterios de Dios y seríamos muy atrevidos nosotros decir, veremos a 3.
Pues el que cree en la Trinidad diría, yo creo que voy a ver al Padre, voy a ver al Hijo y al Espíritu Santo. Abraham tuvo una visita de 3 personajes, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otros dirían, no, yo voy a ver solo a uno. Vamos a ver a Jesús, el Cordero. En realidad esos términos y esos puntos de vista son libres para todos nosotros. Pero Dios puede hacerse 2, Dios puede hacerse 3. Así que si Él quiere vamos a ver 3, si Él quiere vamos a ver 2, si Él quiere vamos a ver solo 1. Eso no significa que Él sea 3, que sea 2. Lo que dice la palabra es, Dios es 1. No es que Jesús sea un Dios hijo del Dios Padre y que tenga menos poder. Todas las limitantes que Jesús nos demostró en su autoridad cuando Él dijo, no me toca a mí, sino que es del Padre, todas esas limitancias que Él dio, no era porque Él no fuera Dios, era porque nos estaba enseñando cómo debe ser un hijo ante su Padre, tiene que honrarlo. No significa que Él sea menos, nos estaba enseñando cómo ser un hijo. A la vez que se manifiesta como hijo, nos viene a enseñar cómo ser un hijo. Se manifiesta como Padre para enseñarnos cómo ser padres. Y se manifiesta como Espíritu Santo para también enseñarnos cómo ser un consolador, cómo ayudar, pero también cómo Él nos puede ayudar a nosotros. Así que a través de su Espíritu, Él nos toca, nos convence del pecado. Habrá muchas preguntas, pero al menos he tratado de explicar un poco cómo entender un poco a Dios. No lo vamos a entender en su plenitud, pero es un poco lo que yo he compartido y espero pues que sea de mucha ayuda para usted, para entender un poco acerca de Dios. Que Dios te bendiga. Shalom.